Positivo, un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Perfecto, mi estimado Ricardo. También, bueno, arrancar este conversatorio mencionando cómo anda el equipo, cómo van los entrenamientos de Mushurruna. La última fecha logró triunfar sobre el conjunto de Liga de Portoviejo en condición de local. ¿Cómo anda también el equipo del Ponchito? No, nosotros venimos tratando de levantar y de ser estable en un mismo rendimiento. Por ahí, después de la pandemia, en la seguidilla de partido, uno de los equipos que más le tocó salir fuimos nosotros. Hay otros equipos que tuvieron otra suerte, que prácticamente en el primer mes no les tocó salir nunca, como el caso de Técnico, y nosotros tuvimos viajes interesantes y largos. Pero bueno, creo que la sacamos bastante bien. Primero por el rendimiento físico, porque no tuvimos muchos lesionados. Creo que solamente tenemos un solo jugador que viene de una lesión eh, que es anterior a eso, un problema mecánico que tiene Franco Faría. Y después porque, bueno, sacamos resultados interesantes, haber ganado en Olmedo, haber ganado en Orense, haber tenido un partido en Emelec donde hasta ese último minuto el partido estaba como para un empate y que se nos escape. Lo mismo nos pasó con Barcelona, a pesar de tener un hombre menos. Creo que el balance es positivo desde ese punto de vista, viendo la forma y no solamente los números. Profe, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, un gusto poder saludarle por este medio. Gracias por la apertura. Un Mushurruna que usted bien lo menciona, ha tenido que viajar, sin duda alguna. Es una manera de, tal vez una pequeña desventaja por todo el ajetreo que esto mismo conlleva tanto a los jugadores como a toda la institución en sí, incluso en el aspecto económico. Están en octavo puesto, 15 puntos, profe. Hemos venido también calificando esa evolución, como lo decía usted, de la pospandemia? Si bien es cierto, ya lo mencionó, de un jugador que tenía ya molestias previas a esto, no por el tiempo de inactividad, sino ya anterior, pero el resto de jugadores, profe, ¿cómo se trabajó o cuál ha sido la clave para estos resultados mismos, para que no hayan muchas bajas en la plantilla para poder enfrentar esta Liga Pro? No, nosotros trabajamos durante toda esa pretemporada pensando en ese almanaque que nos iba tocando de tener que viajar bastante, y teníamos programado en algunos casos alguna rotación que solamente se nos pudo dar contra Orense, que no estamos, ese día cambiamos los volantes centrales. El partido anterior habíamos cambiado a Carabalí. O sea, necesitábamos ir rotando un poco ante la fatiga de algunos jugadores y terminando de encontrar el nivel físico de algunos, como el caso de Gobea, que todavía está en esa evolución, el caso de La Cruz mismo, que venía justo cuando estábamos por empezar, se lesionó. Entonces, hemos tratado de ir rotando, hemos tratado de ir encontrando el rendimiento en cada partido de acuerdo a lo que necesitamos, y hay jugadores que han hecho un esfuerzo tremendo porque prácticamente han jugado la mayoría de los partidos. Yo siento que el equipo dentro de la cancha nos representa mucho con la actitud, nos representa mucho con el amor propio que tienen, tanto con Emelec como con Barcelona. Creo que demostramos eso con Barcelona, con un hombre menos, 48, 50 minutos casi. Nosotros fuimos con ese hombre menos a buscar el resultado, siendo que el que sabe de fútbol hoy día, cuando te falta un hombre es una enormidad. O sea, te queda prácticamente el partido dado vuelta, y sin embargo encontramos la forma de quitarle el fútbol, de meterlo. Los defensores se duplicaban y iban al ataque también. Y entonces eso también nos significó que ellos crean en sí mismos, que ellos sientan de que están en el camino correcto. Y luego con Orense, creo que si perdón, con Portoviejo, si el partido terminaba 3-0, a nadie le extrañaría, porque hoy estuvimos repasando algunos videos y fueron prácticamente 12 situaciones de gol contra dos. Entonces uno dice, bueno, esto es lo que quiero, ahora hay que mejorar en esa eficacia.
hay que mejorar, que tenemos goles prácticamente ahí y a veces lo hace el arquero, a veces lo erramos nosotros, y ese es en el trabajo psicológico que tenemos que seguir haciendo. Profe, muy buenas tardes, Darwin Verdugo, les saludo, un gusto tenerlo acá en la jugada en los 860 AM de acá de la capital. Quería consultarle por los jugadores de confianza, ¿no? Suyos, los trae a Orlando Muriel precisamente al fútbol ecuatoriano y también a Iván Brun al Centro Deportivo Olmedo, y ellos también recaen ahora en el Muchugruna. Precisamente con Iván Brun, ¿cómo se da esa confianza de traer un jugador o un golero que marca goles de tiro libre, la oportunidad para que él tome la pelota parada? Lo veía pateando también mucho, veía que hacía muchos goles también en el fútbol boliviano. ¿Cómo recae la confianza también a estos jugadores, profesor? Muy buenas tardes. Gracias, Darwin. Mira, en primer lugar, uno ve si donde va le hace falta a ese tipo de jugador y si no está cubierto el puesto. Nosotros necesitamos traer un arquero más, a pesar de que Carlos Ortiz es un buen arquero, tiene que terminar su maduración deportiva, creemos que va a ser un gran arquero, y pensamos en un arquero de experiencia que nos transmita tranquilidad, que nos transmita liderazgo desde atrás, y en este caso Iván yo lo conocía porque estuvo en el fútbol argentino y se presentó la chance de traerlo al Olmedo y no lo dudé. Creo que respondió con creces y apareció esta chance de Muchugruna y simpatizó a la dirigencia al poder traerlo. Y en el caso de Muriel, bueno, lo trajimos, hizo 11 goles el año pasado, este año lleva 2. Hay veces que se cataloga al goleador por si hace o no hace goles, y realmente yo a veces pienso y digo, si alguien ve el fútbol como yo, no puede dudar que Muriel es un jugador de toda la cancha, es un jugador que ayuda, es un jugador que abastece, es un jugador que peina todas las pelotas, es un jugador que cuando le dan espacio hace goles, y este campeonato ya lleva 2 goles que le han anulado, y en los 2 goles no había posición adelantada, uno con Independiente del Valle y el otro con Portoviejo, y después lleva 3 pelotas en los palos. Entonces también es como que ha tenido un poquito, una cuotita de mala suerte que no le permite estar ahí en ese peletón de 5 o 6 goles. Igual ni a él ni a mí nos interesa, a nosotros lo que nos interesa es poder ganar los partidos, es sumar y es tratar de meternos en un pelotón que pelee por una copa. Hoy estamos, si bien es cierto que hoy estamos metidos en ese pelotón con 15 puntos, también tenemos abajo equipos que pueden alcanzarnos, y el próximo que tenemos arriba, a pesar de que tiene un partido más, nos lleva 5 puntos. Entonces, nosotros tenemos que seguir trabajando para tratar de ir sumando cada partido, y cuando llegue el final del torneo nos encuentre en esa zona donde estemos peleando por un lugar en una copa. Profe, y bueno, esta pregunta es un poco polémica, porque ¿qué opina acerca de lo que está sucediendo en todos los partidos con el arbitraje? Usted ya lo mencionó, y 2 jugadas puntuales que tal vez le perjudicaron a su equipo, que fue contra Emelec en el estadio George Capwell, que en el último minuto pitan un penal para muchos inexistente, y de igual forma contra Barcelona, en la última jugada del compromiso, una mano que le pudo dar el empate cuando Muchugruna tenía sobre las cuerdas al conjunto de Fabián Bustos. Sí, yo creo que por lo menos de todos los partidos, por lo menos nosotros tendríamos que tener 3 puntos más y estaríamos peleando. Quizás de 1 punto por partido, quizás 2 en un partido, pero me parece que lo que nosotros dijimos como institución, y que dije yo cuando nos tocó la reunión con la gente encargada del arbitraje la semana pasada, que fue el jueves, yo dije, lo único que nosotros pedimos es uniformidad en el criterio y en el color de camiseta, o sea, que se cobre lo mismo en una cancha que en otra. Porque antes uno podía decir, bueno, está todo el estadio del Catwell repleto de gente, y el árbitro quizás se sintió o puede equivocarse, pero al estar vacío, ¿quién te va a decir si cobraste o no cobraste, si lo que tenés que cobrar es lo verdaderamente lo que ocurrió? Entonces yo trato de hablar lo menos posible de esto del arbitraje, porque yo considero que hoy estoy cumpliendo una pena totalmente injusta,
un abuso de poder de parte de un árbitro que fue el que dirigió contra Olmedo, y que todo el mundo escuchó cuando yo le dije que no me faltara el respeto, que yo no le estaba faltando el respeto. Y sin embargo vino la sanción, porque ellos lo que no quieren es quedar expuestos. Pero nosotros sí podemos quedar expuestos, y eso está mal, porque somos todos colegas de un mismo espectáculo que tenemos los mismos derechos. Entonces, a mí me parece que ojalá que se vaya llevando esto a una uniformidad y que cometan la menor cantidad de errores posibles. Profe, bueno, quizás siguiendo esta línea mismo de lo que hablábamos del tema arbitral, igual en declaraciones en otro medio usted lo había mencionado, que se sentía incluso como que el referato estuviese en contra suyo por esta misma última situación que se dio de los 4 partidos, cuando el contexto era diferente, que usted mismo lo planteó, y que para el equipo contrario no hubo ninguna sanción al respecto. Ahora, ¿qué tan complicado ha sido poder dirigir desde las bancas tantas fechas seguidas, ¿no? Que, si no me equivoco, le falta una fecha más y estaría cumpliendo ya la sanción completa, porque estaba saliendo de una sanción y cayeron estas otras 4 fechas. Me faltan 2. Ha sido difícil. Uno no puede ser que uno se sienta como un delincuente, porque no lo soy. Que yo puedo cometer errores, los puede cometer cualquier técnico, como cualquier árbitro, como cualquier jugador. Ahora, que no se mide con la misma vara, indudable. Yo, si digo la mitad de las cosas que el otro día dijo algún técnico, no estaría dentro de la cancha. O sea, ellos tienen que aprender a saber de que nosotros tenemos una manera de expresarnos distinta. O sea, Fabián, que es mi amigo, es argentino igual que yo, y se agarraba la cabeza, hacía cosas, y bueno, yo dije, fíjate que eso offside, cállese, no hable. No puede ser así. Y a mí me dolió mucho lo que hizo el entrenador de arquero de Católica, y es mi única manera de denunciarlo, y espero que el día que vaya a jugar en contra de Católica él tenga la hombría de bien de venir a disculparse al camarín, porque yo no lo conozco, no sé el apellido, todo el mundo dijo que era el entrenador de arquero de Católica, que es venezolano, y fue un prepotente, maleducado, y en mi cancha, para colmo, porque en la Argentina nosotros respetamos mucho la cancha de los rivales, y él vino a hacerme callar con malas palabras en mi cancha y a ser prepotente. Yo no tengo problema, si él me quiere encontrar alguna vez solo, y bueno, yo sabré lo que tengo que hacer, pero si yo estuviera en el lugar de él, porque muchas veces lo he hecho, yo he pedido disculpas cuando me equivoco, y espero que él lo haga, porque realmente es una vergüenza que él no haya sido informado en esa situación, porque fue el que ocasionó todos los desmadres que ocurrieron en una cancha donde es tranquilo, donde nadie pelea. Así es, profesor. Poniéndole un pequeño paréntesis nada más a lo del tema del Mushugruna, profe, metiéndonos en la selección ecuatoriana de fútbol, ¿qué le parece la contratación del profesor Gustavo Alfaro? Y precisamente arrancar, ¿no? El fútbol sudamericano también, nuestra selección ecuatoriana de fútbol enfrenta a su patria, precisamente a la selección argentina de fútbol. ¿Qué le parece ese duelo y también la contratación del nuevo estratega de la selección? Mi opinión en este caso tiene un poco de parcialidad, porque soy amigo de muchos años de Gustavo. Me tocó jugar muchas veces en contra, él jugaba de central o de volante central y yo jugaba delantero, y somos amigos de la vida, porque hemos crecido como técnicos a la misma vez, somos de la misma generación, digamos, y considero que la elección ha sido formidable, correcta. Me parece que han elegido a una persona equilibrada, que sabe mucho y que es un gran profesional. Entonces, bueno, ¿qué más puedo decir? Yo cuando él estaba en Boca, yo fui un poco en materia de consulta cuando vino a jugar contra Liga, él lo dijo después públicamente, preguntando por el hecho de que si tenía que venir unos días antes, unos días después, yo le di mi opinión, pero tiene un gran cuerpo técnico, y yo creo que le va a hacer muy bien a Ecuador la llegada de Gustavo. Y sobre el partido frente a Argentina, el partido estamos nosotros, los argentinos, estamos en un momento difícil, porque inclusive los equipos que van a jugar la Libertadores ahora no han tenido competencia.
y prácticamente va a pasar lo mismo con el equipo de la selección. Claro que va a haber jugadores, puede haber jugadores que vienen de afuera, que algunos estén en competencia, pero la mayoría de los jugadores argentinos no están en competencia. Va a ser difícil, va a ser muy difícil poder armar bien el equipo argentino en ese tiempo, a pesar de que Scaloni ya viene trabajando. Ecuador va a ir a una cancha muy difícil, como es la de Boca, porque si ustedes saben, la de River está en reparaciones y la de Boca se había propuesto para hacer las eliminatorias. Entonces va a ser un lindo desafío para las dos selecciones, una por Gustavo, que conoce al argentino, y otra por Argentina, que va a enfrentarse a un equipo que le va a hacer las cosas muy difíciles, porque estoy seguro que Gustavo es muy inteligente para plantear esos partidos. Profe, y regresando al tema de Mushugruna, ¿cómo solucionar también ese problema de gol? Porque Mushugruna no es que no ataca, porque sí lo hace, y lo pudimos ver en muchos partidos, y le traigo un partido contra Universidad Católica, que usted lo mencionó, que lo perdieron 2-1, pero Mushugruna lo pudo liquidar en el primer tiempo. Podríamos haber hecho el segundo gol, tanto en el primero como en los primeros 15 del segundo, y no la metimos. Yo creo que son rachas, ¿no? Porque siempre hay en los equipos goleadores de raza, de esos que no aparecen en el partido y de golpe hacen un gol. Pero nosotros no tenemos un goleador de raza, nosotros tenemos jugadores de raza. Por ahí Muriel, si te hace, de racha quise decir, por ahí Muriel si te hace uno, capaz que te hace 3 goles más seguidos, porque agarra esa racha y se siente bien, y lo mismo le puede pasar a De la Cruz, pero en el caso de Angulo, Castillo han errado muchos goles, y yo creo que es una cuestión psicológica. Yo trato de tranquilizarlo, decirle que no importa que erren los goles, pero lo importante es intentarlo. Yo en el partido con Emelec, Julio, Angulo solo frente al arquero, y en lugar de patear al arco la toca para el costado. Yo eso no lo consigo. O sea, el miedo a errar no tiene que existir. Es preferible intentar y que no salga, y no haber intentado algo. Entonces pasa por ahí, ¿no? Trabajar y convencimiento para que ellos de a poco vayan perdiendo ese miedo a equivocarse y esa presión que se siente de querer ganar los partidos. Profe, durante esta semana, ¿cuánto bien le hizo tanto, bueno, principalmente a Mushugruna, ¿no? El hecho de que no haya partidos después de toda la seguidilla que se venía disputando, ahora esta semana pudieron tener un poquito de respiro, si lo puedes decir de esa forma. ¿Y cómo se está preparando el equipo para el partido del fin de semana, tal vez en logística, cuándo van a viajar y cómo está organizada esta situación? Y la semana pasada nos vino bárbaro, porque fue la primera semana entera después de prácticamente un mes y medio, donde pudimos trabajar normalmente, y creo que se vio en la cancha, porque el haber producido tantas situaciones de peligro indicó algo que es positivo. Y esta semana tenemos otra semana para trabajar. Nosotros hasta ahora estamos en la planificación, pero ya prácticamente un hecho que nos vamos a ir el viernes, luego del mediodía, para llegar en horas de la noche a Manta, dormir ahí el del viernes para el sábado, y después todo el sábado por la tarde entrenar, y dormir otra vez 2 días lo que yo digo, 2 noches de cama, porque no tiene sentido dormir en un colectivo cuando tenés la chance de poder ir. Lo ideal sería tener un charter, pero nuestros presupuestos no acomodan a esa realidad. Entonces, en este caso, que el viaje es bien largo, preferimos viajar 1 día y medio antes prácticamente. Profe, con esto de la crisis sanitaria y también de la pandemia, se volvió a abrir el mercado de pases. ¿Cómo ve quizás factible o no incrustar nuevos elementos también para el Mushugruna para terminar el campeonato, la primera etapa, y por qué no para pelear la segunda etapa del campeonato ecuatoriano? Ese es un tema del cual yo he pedido asesoramiento, porque nosotros tenemos entendido que no está abierto el libro de pases. Para la segunda etapa. Tampoco. El libro de pases estaba cerrado hasta fin de año. Si ahora han cambiado eso, es lo que yo he pedido, que me den información.
tenemos entendido que el caso de Rodríguez Delfín. en Delfín es muy raro porque solamente está abierto para jugadores que tienen libertad de acción. Entonces no podemos entender cómo un jugador puede ser fichado en otro club si sabemos claramente que ese jugador pertenece a Liga. Entonces, bueno, queremos información de eso porque no está claro. No, hay clubes que, por ejemplo, Técnico Universitario quiso fichar un jugador y no se le dejó por una cuestión de fair play económico y de tiempo. Entonces nosotros queremos saber cuál es la decisión o cuál es, porque si no, algo raro hay en el medio, que se acomodan las cosas mintiendo para que un jugador se pueda fichar, porque entendíamos que solamente estaba abierto para jugadores libres. Entonces, bueno, el caso de, creo que Alemán y otro jugador más podían llegar a fichar en Guayaquil City. Gaibor. Pero Gaibor sí está libre con falta de pago según la FIFA por una disputa que tiene con Independiente de Avellaneda, pero no el caso de Alemán. Entonces, tenemos que ser claros en eso, porque si no las leyes se acomodan según el cliente y entonces necesitamos, yo me he pedido que me den el asesoramiento de parte de la institución para saber si podemos o no finalmente poder incluir algún jugador, y si fuera así, seguramente lo hablaría con el presidente para ver qué nos conviene. Profe, y también, bueno, regresando a lo que se le preguntaba antes de la logística del viaje, ¿cómo usted prepara el partido contra Delfín? Porque es un técnico nuevo, una nueva filosofía, tiene que estudiar un poquito más porque va a tener solo dos partidos para ver cómo se desenvuelve Delfín, que fue el conjunto contra Independiente que disputaron este fin de semana y el día de Copa Libertadores que tendrán que enfrentar el día jueves contra Defensa y Justicia. Sí, de acuerdo a lo que se vea también en el partido de Copa, se supondrá lo que va a poner el día domingo. Si no varía en su formación, nosotros estudiamos a los equipos desde el principio de temporada, siempre tenemos nuestra plataforma, vemos muchos videos de los rivales, y entonces se podrá cambiar la filosofía, pero no las características de los jugadores. De acuerdo a lo que jueguen, nosotros sabemos de qué manera podemos plantearlo, y el otro día se vio un Delfín que contragolpeó bien en ese primer tiempo a Independiente del Valle, pero que cuando tuvo que después mantenerlo le costó. Entonces, bueno, vamos a ver de qué manera nosotros lo planteamos, también pensando en nosotros, en el momento en el que estamos y en un partido que no va a ser fácil para ninguno de los dos equipos. Profe, ya para ir finalizando con la entrevista, un mensaje corto que le tenga que dar a la hinchada de Mushugh que les apoya desde casa. No, yo siempre digo lo mismo, que desde que Mushugh está en primera división, es la primera vez que está ahí peleando por un puesto de copa. Entonces, que tengan paciencia, que el campeonato no termina ahora dentro de 3 fechas, termina dentro de 18 fechas. Entonces, hay que ser consciente de que esto es un tema de largo alcance, es un tema de tener estabilidad, de que no haya mesetas ni de pérdida ni psicológica, porque por ahí te toca perder un partido y ahí te caes, perdés 3. Nosotros nunca hemos perdido, de lo que va el torneo, nunca perdimos 2 partidos seguidos, y eso es lo que yo brego. Yo digo, no se puede. Sin embargo, por ejemplo, Guayaquil City le ha tocado perder los últimos 3 partidos, creo, 4. Y eso es problemático, porque te genera una duda interna, por más de que en este caso Paul tenga su convicción, a veces genera en el equipo y en los jugadores algo inconsciente que le da la necesidad de tratar de ganar. Entonces, que hay que tener paciencia y que yo estoy convencido que vamos a dar pelea hasta el final del torneo por meternos en una copa. Perfecto, si mis compañeros también no tienen más preguntas, podemos ir cerrando. La última de mi parte, profe, ¿cómo perjudica quizás en pocas instancias también el hecho de no poder jugar en Hecha Leche varios cotejos, profesor? Hasta ahora estábamos convencidos que no iba a haber ningún partido que no se jugara en Hecha Leche por el tema de la pandemia, porque al no llevar público no hay razón para sacarnos. Pero tristemente
la televisión nos sacó, porque programó un partido en un horario que saben que nosotros no lo podemos jugar en nuestra cancha. Entonces, nosotros hemos pedido y hemos presentado nota para que traten de programarnos de tal manera que nuestros partidos se jueguen en nuestra cancha, porque es donde nosotros entrenamos, porque es donde nos sentimos locales y porque a la vista está que hemos tenido el mejor rendimiento. Nosotros perdimos con Católica un partido rarísimo que me quedó con mucho gusto amargo para mi modo de ver, y yo creo que por eso me pasaron la cuenta. Penal a Angulo, penal a Muriel Orlando. El otro día yo veía de los Santos de Católica pedir un penal contra Barcelona con Rivero, y hubiera estado re bueno en ese momento pasar la misma imagen del partido de nosotros con Muriel Orlando y de los Santos. Era más penal 10 veces más. Pero bueno, esto es lo que yo digo, que hay veces que se ve de una manera en un lado, de otra en otro. Entonces, ojalá, yo no tengo pelo en la lengua para decir con honestidad lo que pienso. Eso no significa que me enoje con alguien o que esté en disputa con alguien. Al contrario, creo que nosotros tenemos derecho a ser igual a todos, y eso es lo único que yo pido. Perfecto, profe. Un gusto tenerle acá también en La Jugada, en los 860M en la ciudad de Quito. Sabe que estos micrófonos están abiertos para escucharle a usted, a escuchar a sus jugadores, y auguramos un buen fin de semana también para el conjunto de Mushgruna. Bueno, muchas gracias a ustedes por la llamada y siempre a su disposición. Gracias, profe Ricardo. Ha sido un gusto compartir con usted, y estuvo con nosotros también Ricardo Dillon, técnico de Mushgruna, que el fin de semana tendrá que enfrentar, y qué partido, contra el conjunto de Delfín de Manta, como ya lo mencionó.